Vamos a empezar un nuevo tema, que es el tema 13. Hasta el tema 15 vamos a ver el tercer parcial. Yo creo que ya lo fijaremos cuando estemos cerca de ese tema. Los temas que vienen ya son temas más cortos porque vamos a avanzar ya cada uno de los modos de extinción de las obligaciones. Y en el tema 13 nos vamos a referir a la novación, que es un modo de extinción de las obligaciones poco común. No hay muchos casos de estos, pero se presenta, no es que nunca se presente tampoco, hay, pero muy poco, ¿no? A diferencia de otros modos de extinción de las obligaciones. La novación. ¿Qué es la novación? Ahí hay varios conceptos de novación. La novación es un modo de extinción de las obligaciones que consiste en la extinción de una primera obligación entre las partes contratantes y la transformación en una nueva obligación, ¿no? O sea, es el cambio, dicen unos, es el cambio de una obligación por otra. Ahí tenemos a varios autores que nos señalan conceptos de novación. Por ejemplo, Jan Díaz dice, la novación es un convenio por el cual se extingue una obligación transformándola en otra que es sustitutiva de la primera. Es interesante la novación porque tiene diferencias con la subrogación, que esto también ya lo vamos a ir mencionando más adelante en este tema. Una primera obligación se extingue para dar surgimiento o transformando esta primera obligación en otra obligación, pero donde los sujetos siguen siendo los mismos. Lo único que se transforma, aunque vamos a ver que también hay una novación subjetiva, no me quiero adelantar, si no les voy a confundir, donde lo único que se transforma es el objeto de la obligación, se cambia el objeto de la obligación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ha nacido una deuda entre tal acreedor y tal deudor. Se ha firmado un contrato de préstamo de dinero, ¿no? Las partes, por mutuo acuerdo, deciden novar esa obligación. ¿Qué quiere decir novar? Quiere decir transformar, cambiar esa obligación. Como al final, siempre lo digo, en derecho civil hablamos de derechos disponibles, así como el acreedor puede renunciar a su crédito, perdonar la deuda, también puede transformar la obligación. Esto se puede hacer, ¿no? Cambiar la obligación. Entonces, tenemos una obligación. Soy acreedor, he prestado un capital a mi deudor. Como soy titular de mi derecho de crédito como acreedor, puedo convenir con mi deudor en transformar esa obligación. Cambiaremos esta obligación de una deuda en una obligación de dar, por ejemplo, ¿no? Tú me debías dinero, bueno, vamos a transformar, vamos a novar esa obligación y la vamos a transformar en una obligación de dar. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de devolverme capital, me vas a entregar, me vas a transferir un bien. Por ejemplo, un bien mueble, un vehículo. Recording in progress. Eso es novación. Por ejemplo, podemos poner ejemplo de otro contrato. Las partes han celebrado un contrato de arrendamiento o alquiler, ¿no? El contrato se está ejecutando entre partes y en algún momento del contrato las partes, propietario y arrendatario, se ponen de acuerdo y deciden novar esa obligación, transformar esa obligación. Y por ejemplo, el propietario le propone, ahí por ejemplo, ahí apáguenlo su micrófono, compañera Jenny, el propietario le propone a su inquilino o el inquilino al propietario, porque la novación depende del acuerdo de partes y depende también de las necesidades que van cambiando a lo largo de la obligación. ¿Qué pasaría si el inquilino le propone al propietario, por ejemplo, este contrato de arrendamiento lo transformaremos en un contrato de antícresis? A eso se llama novación. O sea, novación quiere decir transformar una obligación en otra obligación, que es distinta. Recording stopped. Fíjense que no es lo mismo un arrendamiento que un antícresis. Son dos contratos
diferentes, son dos contratos distintos, ¿no? Entonces, mientras se ejecuta el contrato de arrendamiento, el inquilino le propone al propietario, podemos transformar esta obligación, yo sé que no van a utilizar estas palabras, podemos transformar esta obligación, convertirla de un arrendamiento a una antigua. Si el propietario está de acuerdo, pueden realizar un documento por el cual se vaya a producir la innovación, ¿no? Entonces, en eso consiste básicamente la innovación. Ahí tenemos, ¿no? La innovación es un medio de extinción de las obligaciones en virtud del cual una antigua obligación se extingue para dar nacimiento a una nueva obligación que es distinta de la primera obligación. Fíjense, aquí si yo les preguntaría cuál es la diferencia entre la innovación y la subrogación, por ejemplo. En la innovación, una primera obligación se extingue para dar nacimiento a una nueva obligación que es distinta de la primera obligación. En la subrogación, una primera obligación se extingue y surge un nuevo vínculo jurídico entre el deudor y su nuevo acreedor, pero la obligación sigue siendo la misma, no se transforma, no cambia. Lo único que hace es el tercero que ingresa en la subrogación le paga su deuda al acreedor originario. El acreedor originario sale de esa obligación y se queda como nuevo acreedor este tercero, pero la obligación no ha cambiado. En cambio, la innovación sí, una obligación primigenia, una primera obligación, se extingue y por acuerdo de partes se decide dar nacimiento a una nueva obligación. La innovación requiere dos elementos esenciales que son una primera obligación que se extinga. Segundo, al extinguirse la primera obligación surge otra nueva que reemplaza la anterior, o sea, la primera obligación, y que es distinta de la primera obligación. Es un modo de extinción de las obligaciones. La innovación está regulada en el artículo 351, inciso 2 de nuestro Código Civil. Ustedes ya lo van a poder revisar o ya lo habrán revisado, los modos de extinción de las obligaciones. ¿Qué requisitos necesita la innovación? Primero, necesita la existencia de una primera obligación que sea válida. Solo se pueden innovar obligaciones válidas. Esta palabra innovar, innovación, entiéndanlo, como les explicaba hace un momento, como cambiar, transformar una obligación, una primera obligación en otra obligación que es distinta de la primera. Entonces, el primer requisito de la innovación es que exista una primera obligación válida. Bien, mi compañera tiene mi apaga su computador también. En mi caso, sí. Bueno, continuaremos. Bien, entonces la primera obligación debe tratarse de una primera obligación que sea válida. Para que exista innovación, la primera obligación debe ser válida. Esto significa que sea una obligación que no tenga algún vicio de nulidad o anulabilidad. Hace rato, cuando he empezado la clase, yo les explicaba justamente que la nulidad y anulabilidad son sanciones que se aplican a algunos contratos cuando estos nacen con algún tipo de vicio o con algún tipo de defecto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un cliente a ustedes las busca y les dice, mire doctor, he firmado este contrato, o doctorita, he firmado este contrato, pero para firmar este contrato he sido víctima de un engaño. O sea, me han engañado, yo no sabía que estaba contratando sobre esto que dice aquí, en ningún momento yo sabía que este era el contrato que íbamos a hacer, así que, ¿qué tengo que hacer, doctor? ¿No? ¿O qué tengo que hacer, doctorita? La gente viene así, nos pregunta de esa manera, nos cuenta su caso, qué le ha pasado, qué le han dicho, quién le ha engañado. Y ustedes revisarán en el documento qué tipo de contrato es, ¿no? Por ejemplo, en este caso está hablando de una obligación, un contrato que ha hecho nacer una obligación.
Pero en este contrato, que esto también al año lo van a ver, los requisitos del contrato son consentimiento, objeto, causa y forma. El primer requisito, consentimiento, quiere decir que ambas partes estén de acuerdo en realizar ese contrato, ¿no? Yo hace días un compañero me dice que su docente les había dicho que si en un contrato las partes han firmado y hay una cláusula de conformidad, se tiene que cumplir, pues porque eso han acordado las partes. No importa lo demás, solo importa lo que esté en el contrato. Esa es una visión restringida, porque el contrato puede decir mil cosas. Entonces, si el contrato directamente se tendría que respetar y cumplir como si fuese una ley, pues nos harían firmar cualquier cosa por la fuerza. Sería la ley de la fuerza, ¿no? La ley del más fuerte. Quien es más fuerte obligaría al más débil a firmar un contrato, incluso a golpes, con amenazas, y ese contrato tendría valor porque está por escrito, y eso es falso, ¿no? El contrato, en el ejemplo que les está poniendo sus clientes, y les dice: doctor, he sido engañado, manipulado para firmar este contrato, está bien, es mi firma, pero esto no es lo que yo he contratado. En ningún momento yo pensé que esto era sobre esto versaba el contrato. Pues ese contrato, quiera sea aceptar o no se quiera aceptar, ha nacido con un vicio, y con un vicio que es una sanción, que tiene una sanción en el Código Civil. Lo que nuestro legislador quiere evitar es que una persona se aproveche de otra y validar, o sea, dar valor a este tipo de documentos en los cuales ha habido dolo. El dolo es un vicio que puede existir en algunos contratos, diferente al dolo que existe en materia de delitos, ¿no? El dolo en materia de contratos significa un fraude, significa un engaño que un contratante ha hecho sobre el otro para que el otro firme el contrato. Entonces, si un contrato ha nacido con dolo, es decir, con un engaño, con un fraude, por más que el contratante efectivamente dice: sí, es mi firma, sí, hay una cláusula de conformidad, todo se puede decir, el papel aguanta todo, ¿no? Así que por escrito todo podemos colocar. Eso no significa que todo lo que está ahí es válido. Ese contrato ha nacido con un vicio. ¿Cómo se llama ese vicio? Anulabilidad, ¿no? El abogado puede plantear una acción de anulabilidad. Hay que probar el fraude, hay que probar el engaño. Sí, se tiene que probar, porque tampoco se presume eso. Se tiene que probar el fraude, se tiene que probar el engaño, pero lo que nos dice aquí, uno de los requisitos de la novación, es que la primera obligación que se va a novar tiene que ser válida, tiene que contar con todos los requisitos que se establecen para el contrato: consentimiento, objeto, causa, forma, porque si llegase a faltar alguno de estos requisitos, no se puede novar una obligación nula o anulable, ¿no? Y ahí está el artículo 356, párrafo 1 del Código Civil, que dice: la novación no tiene validez si la obligación anterior es nula, ¿no? La novación no tiene validez si la obligación anterior es nula. Segundo requisito de la novación es la creación de una nueva obligación. Hace ratito les decía yo, ¿no? O sea, tiene que existir una primera obligación, las partes se ponen de acuerdo para novar, transformar, cambiar esa primera obligación en otra obligación distinta, pero entre las mismas partes contratantes. Entonces, la novación, como segundo requisito, requiere la creación de una nueva obligación. Este requisito también es muy importante, que surja una nueva obligación que va a reemplazar a la primera obligación se va a extinguir, y las partes, por mutuo acuerdo, deciden hacer surgir una obligación nueva, distinta de la primera que se ha extinguido. Les he puesto el ejemplo del arrendamiento, que las partes por mutuo acuerdo deciden transformarlo en un contrato de antícrisis. Eso, por ejemplo, es novación, ¿no? Transformación de una nueva obligación, de una obligación anterior en una nueva obligación. Bueno, vamos a quedar aquí porque nos falta todavía ver los otros requisitos más. Por lo pronto, para no dejarlo a medias, algún requisito de la novación, vamos a quedar aquí. Así que gracias a los que están, a los que se quedan toda la clase, y nos vemos la siguiente semana. Buen resto de semana y buenas noches. Chao, compañeros, hasta luego.
Hasta luego, doctora.